Quédate lejos de la fiesta, me dijo mi hija Verónica con una frialdad que me atravesó el pecho como una daga. Solo nos vas a avergonzar, papá. Tú no entiendes ese mundo. Sus palabras cayeron sobre mí como martillazos. Yo, César, a mis 69 años, siendo expulsado de la celebración del aniversario de la empresa donde mi propia hija trabajaba. No era la primera vez que me hacían sentir como un estorbo, pero esta vez fue diferente. Esta vez dolió tanto que casi no pude respirar. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te ve como una carga, como algo de lo que avergonzarse, vas a entender exactamente lo que sentí en ese momento. Esa sensación de ser invisible, de que tus años de sacrificio no significan nada para quienes más amas. Es como si toda tu vida, todo lo que has construido, se desvaneciera ante los ojos de tus propios hijos. Pero es una fiesta de la empresa, mija, le dije tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como si me estuvieran desgarrando. Solo quiero conocer a tus compañeros, ver dónde trabajas. Mi voz se quebró un poco. Había estado esperando esta invitación durante meses. Verónica siempre hablaba de su trabajo, de sus colegas, de lo importante que era su posición en esa empresa tecnológica. Yo solo quería ser parte de su mundo, aunque fuera por una noche. ¿En serio, papá? Me respondió con ese tono que usaba cuando era adolescente, ese tono que me hacía sentir como si fuera un niño siendo regañado. ¿Vas a ir vestido con esa camisa vieja y esos pantalones que tienes desde los años 90? ¿Vas a hablar de tus historias de cuando programabas en computadoras antiguas? Se rió con amargura, una risa que me dolió más que cualquier golpe físico. Nadie va a entender de qué hablas. Son personas importantes, ejecutivos, gente exitosa. Tú eres. No terminó la frase, pero no hacía falta. Yo sabía lo que pensaba. Para ella, yo era solo un viejo jubilado que vivía en el pasado, que no entendía la tecnología moderna, que no tenía nada interesante que aportar. Un hombre que había trabajado toda su vida en programación, pero que ahora era visto como un dinosaurio en un mundo que había dejado atrás. Mi yerno Matías, que estaba sentado en el sofá mirando su teléfono, levantó la vista por un momento. Verónica tiene razón, don César, dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Esas fiestas son muy específicas. Hablan de cosas que usted no conoce, de tecnología nueva, de proyectos actuales. Su tono era condescendiente, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. Además, va a ser muy tarde para usted. Mejor quédese en casa, vea sus programas de televisión. Sentí como si me hubieran abofeteado. Matías trabajaba en la misma empresa que Verónica, en el departamento de sistemas. Él también creía que yo era un estorbo, alguien que no entendía su mundo moderno. Si supiera que el sistema que él usaba todos los días, que le daba de comer, que había construido su carrera, había salido de estas manos arrugadas que ahora temblaban de la humillación. Está bien, le dije finalmente, sintiendo cómo se me encogía el corazón. No iré. Vi cómo sus hombros se relajaron, como si hubiera esquivado una bala. Mi propia hija, aliviada de no tener que presentarme a sus colegas. Matías volvió a su teléfono, como si yo ya no existiera en la habitación. Pero mientras los veía prepararse para la fiesta, recordé algo que había guardado en mi corazón durante décadas. Recordé las noches en vela, trabajando en mi pequeño estudio, creando líneas de código que cambiarían el mundo. Recordé a mi esposa Marta, que en paz descanse, trayéndome café y diciéndome, César, lo que estás haciendo es importante. Un día lo van a reconocer. Recordé cuando terminé el proyecto, cuando lo vendí por una suma que entonces parecía enorme, pero que ahora se veía ridícula comparada con lo que había generado. Lo que Verónica no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, es que esa empresa que tanto respetaba, donde había construido su carrera, donde trabajaba con tanto orgullo, funcionaba gracias a algo que yo había creado hace más de 30 años. Algo que cambió para siempre la forma en que las computadoras procesan información. Algo que seguía siendo la base de todo su sistema operativo. Esa noche, mientras veía a mi hija arreglarse para la fiesta, con su vestido elegante y su maquillaje perfecto, mientras escuchaba a Matías hablar por teléfono sobre optimización de código y arquitectura de sistemas, tomé una decisión que cambiaría todo. Me puse mi mejor camisa, la que Marta me había regalado antes de morir, me peiné con cuidado, y decidí que iría a esa fiesta. No para avergonzar a nadie, sino para recuperar algo que había perdido hace mucho tiempo, mi dignidad. Y tal vez, solo tal vez, para que mi familia supiera quién era realmente su viejo estorbo. Para entender lo que pasó esa noche,
necesito contarte quién era yo antes de convertirme en el viejo estorbo que mi familia veía. Mi nombre es César, tengo 69 años, y durante la mayor parte de mi vida fui un hombre respetado, aunque nunca busqué la fama ni el reconocimiento. Vengo de una familia humilde de un pequeño pueblo cerca de la ciudad. Mi padre era mecánico, mi madre costurera, y desde niño aprendí que el trabajo honesto y la perseverancia eran los únicos caminos hacia una vida digna. Cuando era joven, a finales de los años 70, me fascinaron las computadoras. Eran máquinas enormes, complicadas, que muy pocos entendían. Pero yo tenía una habilidad natural para comprenderlas, para hablar su idioma. Mientras mis amigos se divertían en las cantinas, yo me quedaba despierto hasta altas horas estudiando manuales de programación, aprendiendo lenguajes como Fortran y COBOL. Mi madre siempre decía, César está construyendo su futuro, aunque no lo parezca. Fue en esa época que conocí a Marta, mi esposa. Ella trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, era una mujer inteligente, paciente, que entendía mi pasión por la tecnología aunque no la compartiera. Tú ves cosas que otros no pueden ver, me decía cuando me encontraba frustrado por algún problema de programación. Tienes un don, César. No lo desperdicies. Marta siempre creyó en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. Cuando decidí dejar mi trabajo estable en el gobierno para dedicarme completamente a programar, ella me apoyó sin cuestionamientos. Hazlo, me dijo. Yo trabajaré doble turno si es necesario, pero tú sigue adelante con tu sueño. Y así lo hizo. Durante 2 años, Marta trabajó día y noche para mantenernos mientras yo desarrollaba lo que se convertiría en mi obra maestra. Era principios de los años 80 cuando logré el avance que cambiaría todo. Había estado trabajando en un sistema operativo que pudiera manejar múltiples tareas simultáneamente, algo que las computadoras de la época no podían hacer eficientemente. Pasé noches enteras en mi pequeño estudio, que había montado en el garaje de nuestra casa, rodeado de cables, monitores y pilas de papel con códigos escritos a mano. Marta me traía café y me quedaba despierto hasta el amanecer, escribiendo líneas de código que parecían interminables. ¿Cómo sabes que esto va a funcionar?, me preguntaba a veces. Porque lo siento aquí, le respondía tocándome el pecho. Sé que este código va a cambiar la forma en que las computadoras trabajan. Y tenía razón. Mi sistema operativo no solo funcionaba, sino que era revolucionario. Podía manejar múltiples procesos, gestionar memoria de manera más eficiente, y tenía una interfaz que, aunque simple, era intuitiva. Cuando se lo mostré a algunos colegas programadores, se quedaron boquiabiertos. César, esto es increíble, me dijeron. Tienes que patentarlo, tienes que venderlo. Pero yo no era un hombre de negocios. Era un programador, un creador. Cuando una empresa tecnológica emergente se acercó a mí ofreciéndome dinero por mi sistema, acepté la primera oferta que me hicieron. Era una suma considerable para nosotros en ese momento, $50,000. Parecía una fortuna. Con ese dinero, Marta y yo compramos una casa pequeña pero cómoda, y yo seguí trabajando en mejoras del sistema. Lo que no sabía entonces es que esa empresa usaría mi código como la base de lo que se convertiría en uno de los sistemas operativos más exitosos de la historia. Mi trabajo generaría millones, pero yo había vendido todos los derechos por una fracción de lo que valdría. No me importaba. En ese momento, lo único que me importaba era que mi trabajo fuera útil, que ayudara a las personas. Marta quedó embarazada de Verónica poco después. Fue el periodo más feliz de mi vida. Tenía una esposa que me amaba, un trabajo que me apasionaba, y pronto tendríamos una hija. Verónica nació en 1983, y desde el primer día fue la luz de mis ojos. Era una niña curiosa, inteligente, que siempre hacía preguntas sobre todo. Cuando tenía 5 años, ya se sentaba conmigo en el estudio y me veía programar. ¿Qué haces, papi?, me preguntaba. Estoy hablando con las computadoras, le respondía. Les digo qué hacer para que puedan ayudar a las personas. Sus ojos se iluminaban con curiosidad. Yo puedo aprender a hablar con las computadoras. Por supuesto, mija. Algún día te enseñaré. Durante los primeros años de vida de Verónica, fui un padre presente, cariñoso. Trabajaba desde casa, así que podía cuidarla cuando Marta tenía que salir. Le enseñé a leer, a escribir, le conté historias sobre números y códigos que se convertían en aventuras mágicas. Era mi compañerita, mi pequeña asistente. Pero conforme Verónica crecía, las cosas comenzaron a cambiar. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, y yo, que había sido pionero, empecé a quedarme atrás.
Las nuevas generaciones de programadores llegaban con ideas frescas, con conocimientos que yo no tenía. Mientras tanto, la empresa que había comprado mi sistema operativo crecía exponencialmente, convirtiéndose en una corporación gigantesca. Yo seguí trabajando, pero ahora como consultor independiente, haciendo pequeños proyectos para empresas locales. El dinero era suficiente, pero ya no era el visionario que había sido. Verónica, que ahora era adolescente, comenzó a ver a sus compañeros de clase cuyos padres tenían trabajos más modernos, más visibles. ¿Por qué no trabajas en una oficina como los otros papás?, me preguntaba a veces. Marta siempre me defendía. Tu papá es un genio, le decía a Verónica. Lo que él creó sigue siendo usado por millones de personas. Él cambió el mundo, aunque no lo sepan. Pero para un adolescente, las palabras de su madre sonaban como exageraciones cariñosas, no como verdades. Cuando Verónica entró a la universidad para estudiar administración de empresas, yo esperaba que tal vez se interesara por la tecnología, que quisiera saber más sobre mi trabajo. Pero para entonces, ya me veía como un hombre mayor que hablaba de computadoras antiguas y programas obsoletos. Mis historias sobre los primeros días de la computación personal la aburrían. Prefería hablar de marketing, de finanzas, de cosas que ella consideraba más relevantes. El golpe más duro llegó cuando Marta enfermó. Cáncer de páncreas, diagnosticado muy tarde. Durante sus últimos meses, ella me tomaba de la mano y me decía, César, prométeme que no vas a dejar que te olviden. Tú eres importante, lo que hiciste fue importante. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Yo le prometí que no lo haría, pero después de su muerte, en 2019, me sentí perdido. Verónica se había casado con Matías, un programador joven que trabajaba en la misma empresa donde ella había conseguido trabajo después de graduarse. Irónicamente, era la misma empresa que había comprado mi sistema operativo décadas atrás, aunque ninguno de los dos lo sabía. Para ellos, yo era solo el suegro jubilado que vivía en el pasado, que no entendía la tecnología moderna. Y así, poco a poco, me convertí en lo que mi familia veía ahora, un viejo que estorbaba, que no tenía nada relevante que aportar. Pero esa noche, la noche de la fiesta, iba a recordarles quién era realmente César. Los primeros signos de que me estaban excluyendo fueron tan sutiles que al principio pensé que era mi imaginación. Después de la muerte de Marta, Verónica y Matías comenzaron a visitarme con menos frecuencia. Al principio lo entendí, todos estaban procesando el dolor, todos necesitaban su espacio. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era dolor lo que los alejaba de mí, sino algo mucho más doloroso, vergüenza. La primera señal clara llegó durante las fiestas navideñas de 2020. Verónica organizó la cena en su casa, una casa moderna y elegante que había comprado con sus ingresos de la empresa. Cuando llegué, me senté en mi lugar habitual en la mesa principal, pero Matías me detuvo con una sonrisa incómoda. Don César, hemos reorganizado un poco la mesa, me dijo señalando hacia una mesa pequeña en el rincón del comedor. Pensamos que estaría más cómodo ahí, con menos ruido. En esa mesa estaban sentados la abuela de Matías, de 85 años, y su tío Ulises, que tenía problemas de audición. La mesa de los viejos, como la llamaban en voz baja. Pero siempre me siento en la mesa principal, protesté suavemente. Es tradición. Verónica se acercó con esa sonrisa forzada que había perfeccionado. Papá, no seas terco. Allá vas a poder conversar mejor. Aquí vamos a hablar de trabajo, de cosas que no te interesan. Sus palabras fueron como una bofetada. ¿Desde cuándo lo que yo tenía que decir no era interesante para mi propia familia? Me senté en la mesa del rincón, sintiendo como si me hubieran relegado a un lugar para descartes. Durante toda la cena, escuché fragmentos de conversaciones desde la mesa principal. Hablaban de la empresa, de proyectos, de tecnología. Matías contaba sobre una actualización del sistema operativo que habían implementado. Es increíble cómo han evolucionado estos sistemas, decía. Los fundadores realmente eran visionarios. Quise gritarles que yo era uno de esos visionarios, que el sistema del que hablaban con tanto respeto había salido de mi mente, de mis manos. Pero cada vez que trataba de unirme a la conversación desde mi rincón, me silenciaban con un papá, come tu cena o don César, mejor cuéntenos cómo está el jardín. El jardín. Como si lo único de lo que fuera capaz de hablar fuera de plantas y flores. Los meses siguientes trajeron más humillaciones. Cuando Verónica decidió vender la casa donde Marta y yo habíamos vivido durante 30 años, ni siquiera me consultó. Me enteré cuando llegó con un agente inmobiliario. Papá, ya hablamos de esto, me dijo cuando protesté.
Esta casa es muy grande para ti solo. Necesitas algo más pequeño, más manejable. Pero no habíamos hablado de nada. Ella había tomado la decisión unilateralmente. Pero aquí están todos mis recuerdos con tu madre, le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz. Aquí está mi estudio, mis libros, mis... Papá, son solo cosas viejas, me interrumpió Matías. Libros de programación obsoletos, computadoras que ya no funcionan. Es hora de que vivas en el presente, no en el pasado. Esas cosas viejas eran mi legado. Mis primeros programas, los bocetos originales del sistema operativo, correspondencia con colegas programadores de todo el mundo. Pero para ellos, no eran más que basura que ocupaba espacio. Me mudaron a un departamento pequeño, funcional pero frío. Vendieron la casa sin preguntarme si había algo específico que quería conservar. Cuando fui a recoger mis pertenencias, descubrí que habían tirado la mitad de mis archivos personales. Pensamos que no los necesitabas, me dijo Verónica con una naturalidad que me aterrorizó. Pero lo que más me dolió fue la forma en que comenzaron a hablarme. Ya no era César, el hombre que había creado tecnología revolucionaria. Era papá, dicho con el mismo tono que se usa para hablarle a un niño. Era don César, con esa formalidad condescendiente que usan los jóvenes con los ancianos que consideran inútiles. En las reuniones familiares, mis opiniones eran sistemáticamente ignoradas. Si hablaba sobre tecnología, Matías me corregía con una sonrisa paternalista. Don César, eso era antes. Ahora las cosas funcionan diferente. Si trataba de contar alguna anécdota de mis años como programador, Verónica cambiaba el tema con un papá, ¿por qué no nos hablas de algo más actual? Más actual. Como si mi experiencia, mi conocimiento, mi vida entera fuera irrelevante porque había ocurrido en el pasado. Los comentarios se volvieron más directos, más crueles. Papá, ya no estás al día con la tecnología, me dijo Verónica durante una visita. Mejor deja que nosotros nos encarguemos de estas cosas. Me estaba quitando el control de mi propia cuenta bancaria, de mis inversiones, de mis decisiones médicas. Es por tu bien, agregó, como si yo fuera un niño incapaz de cuidar de sí mismo. Matías era aún peor. En una ocasión, cuando traté de ayudarle con un problema técnico en su computadora, me apartó con una risa condescendiente. Déjelo, don César. Estas máquinas son muy complicadas. Mejor vaya a ver televisión. Me trató como si fuera un estorbo, como si mi presencia fuera una molestia. Las invitaciones a eventos familiares se volvieron escasas. Cumpleaños, celebraciones, reuniones importantes, todo pasaba sin mí. Pensamos que no te interesaría, era la excusa constante. Es para gente joven, van a hablar de cosas aburridas, va a estar muy ruidoso para ti. Pero el colmo llegó cuando descubrí que tenían un grupo de WhatsApp familiar del que yo estaba excluido. Me enteré por casualidad cuando vi que Verónica recibía mensajes de familia Corazón Rojo, mientras visitaba mi departamento. Cuando le pregunté sobre el grupo, se sonrojó. Papá, es solo para coordinar cosas rápidas, me dijo evasivamente. Cosas que no necesitas saber. ¿Cosas que no necesitaba saber? ¿Sobre mi propia familia? Esa noche, acostada en mi cama del departamento pequeño y frío, me di cuenta de que había perdido algo más que mi casa. Había perdido mi lugar en mi propia familia. Me habían convertido en un accesorio incómodo, en alguien a quien tolerar por obligación pero mantener a distancia por conveniencia. Pero lo que más me dolía era la forma en que hablaban de mí cuando pensaban que no escuchaba. Es que ya está muy mayor, decía Verónica por teléfono. No entiende cómo funcionan las cosas ahora. Es dulce, pero vive en otro mundo. Dulce, como si fuera una mascota vieja que ya no puede hacer trucos. A veces dice cosas que no tienen sentido, agregaba Matías. Cuenta historias sobre haber inventado cosas importantes, pero son solo fantasías de un hombre mayor. Es normal, mi abuelo también inventaba historias. Fantasías. Mi vida entera, mi trabajo, mi legado, reducido a fantasías de un viejo senil. El punto de quiebre llegó una semana antes de la fiesta de la empresa. Verónica me llamó para cancelar nuestra cena semanal. Papá, tengo una reunión importante en el trabajo. Es sobre el sistema operativo que usamos, van a hacer una actualización mayor. Es muy técnico, no entenderías. No entendería. El sistema que yo había creado, que seguía siendo la base de todo su trabajo, y yo no entendería. Esa noche, por primera vez en años, saqué mis archivos viejos. Los documentos que había logrado salvar,
los bocetos originales, las patentes que había firmado décadas atrás. Ahí estaba todo, la evidencia de que César, el viejo estorbo, había sido el cerebro detrás de una revolución tecnológica. Y mientras miraba esos papeles amarillentos, tomé una decisión. No iba a seguir siendo invisible. No iba a permitir que me trataran como un desecho. Era hora de que mi familia recordara quién era realmente. La fiesta de la empresa sería el momento perfecto. Ahí, frente a todos los colegas de Verónica, frente a la gente que usaba mi trabajo todos los días sin saberlo, iba a recuperar mi dignidad. Aunque me costara todo. La gota que derramó el vaso llegó 3 días antes de la fiesta de la empresa. Yo estaba en mi departamento, tratando de arreglar mi vieja computadora que había empezado a fallar, cuando sonó mi teléfono. Era una llamada de Verónica, pero cuando contesté, se cortó inmediatamente. Pensé que había sido un error, pero unos minutos después llegó un mensaje de texto que claramente no estaba destinado para mí. Matías, no le digas nada a papá sobre la presentación del viernes. Ya sabes cómo se pone cuando escucha sobre tecnología. Va a querer opinar y no necesitamos sus comentarios obsoletos en un momento tan importante. Mi corazón se detuvo. Ese mensaje estaba destinado para Matías, pero había llegado a mí por error. Verónica había estado hablando de mí a mis espaldas, coordinando maneras de mantenerme fuera de conversaciones sobre mi propio campo de expertise. Pero lo que más me impactó fue la palabra presentación. ¿Qué presentación del viernes? Inmediatamente llamé a Verónica. Mija, creo que me mandaste un mensaje por error, le dije, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Papá, ese mensaje no era. ¿Qué mensaje? El mensaje donde le dices a Matías que no me cuente sobre una presentación del viernes. Otro silencio. Luego, con una voz que sonaba entre molesta y avergonzada, papá, ese era un asunto privado del trabajo. No es nada que te interese. ¿Cómo sabes que no me interesa si no me has dicho de qué se trata? ¿Por qué? Se detuvo, buscando las palabras. Porque es muy técnico, papá. Es sobre actualizaciones del sistema operativo, sobre arquitectura de software, sobre cosas que han cambiado mucho desde que tú trabajabas en computación. Esas palabras me hirieron profundamente. Verónica, yo he trabajado con sistemas operativos toda mi vida. Tal vez pueda entender más de lo que piensas. Papá, por favor. No hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Es una presentación interna de la empresa, muy aburrida, llena de términos técnicos. Tú no conoces nuestro sistema, no sabes cómo funciona. Sería como escuchar un idioma extranjero. No sabes cómo funciona. Mi propio sistema, mi propia creación, y mi hija me decía que no sabía cómo funcionaba. ¿Y qué tiene que ver eso con la fiesta?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Bueno. Vaciló. Van a mencionar la presentación en la fiesta. Van a hablar del proyecto, van a celebrar la actualización. Y no queremos que te sientas fuera de lugar cuando escuches conversaciones que no puedes seguir. Ahí estaba. No era solo que no me querían en la fiesta, era que estaban activamente trabajando para asegurarse de que yo no supiera nada sobre lo que iba a pasar ahí. Me estaban tratando como a un niño al que hay que proteger de conversaciones de adultos. Entiendo, dije finalmente. Gracias por aclarármelo. Papá, no te enojes. Es solo que... No estoy enojado, mija. Solo entiendo mejor la situación ahora. Colgué el teléfono con el corazón acelerado. No era solo que me vieran como irrelevante, estaban coordinando activamente para mantenerme ignorante de un proyecto que, estaba seguro, estaba relacionado con mi trabajo original. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto pensando en todas las veces que habían hecho esto antes. Todas las conversaciones interrumpidas cuando yo entraba a la habitación. Todas las veces que cambiaban de tema cuando yo trataba de participar en discusiones sobre tecnología. No era casualidad, era coordinado. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años, investigar. Busqué en internet información sobre la empresa donde trabajaban Verónica y Matías. Era una corporación enorme ahora, con miles de empleados, pero seguía siendo la misma empresa que había comprado mi sistema operativo en los años 80. Lo que encontré me dejó sin aliento. Estaban celebrando el 40 aniversario de su sistema operativo principal. Mi sistema operativo. Y no solo eso, sino que habían anunciado una actualización histórica que honraría las raíces del sistema mientras lo llevaba al futuro. La presentación del viernes era sobre eso.
Seguí leyendo. El CEO de la empresa, un hombre llamado Rafael, había dado entrevistas sobre la importancia histórica de su sistema operativo. Nuestro sistema ha sido la columna vertebral de la computación moderna durante 4 décadas, decía en una entrevista. Todo comenzó con la visión de un programador brillante en los años 80, aunque lamentablemente hemos perdido contacto con él a lo largo de los años. Un programador brillante. Hablaban de mí, pero como si fuera un fantasma, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mi propia familia trabajaba para esta empresa, celebraba sus éxitos, construía sus carreras sobre mi trabajo, y no tenían idea de que el programador brillante perdido era su propio padre y suegro. Pero lo que más me dolió fue encontrar una foto del evento de lanzamiento original de 1984. Ahí estaba yo, joven, con mi cabello oscuro y mi sonrisa orgullosa, parado junto al CEO de entonces, firmando el contrato que cambiaría mi vida. La foto tenía un pie que decía, César, apellido censurado, creador del sistema operativo que revolucionaría la industria. Verónica y Matías habían visto esa foto. Era imposible que no la hubieran visto. Estaba en el sitio web de la empresa, en la sección de historia. Mi nombre estaba ahí, mi cara estaba ahí. Y sin embargo, nunca habían hecho la conexión, o si la habían hecho, habían decidido ignorarla. Esa noche llamé a Verónica de nuevo. Mija, tengo una pregunta. ¿Has visto alguna vez la historia de tu empresa? ¿Sabes quién creó el sistema operativo que usan? Papá, ¿por qué me preguntas eso? Solo curiosidad. Sé que trabajas ahí hace años, pensé que tal vez conocerías la historia. Bueno, sí, claro que conozco la historia. Fue creado por un programador en los años 80. Un genio de la computación, según dicen. Pero eso fue hace mucho tiempo, papá. ¿Por qué te interesa? Un genio de la computación. Su propio padre era ese genio, y ella no tenía idea. ¿Recuerdas el nombre del programador? Creo que era César algo. César, no recuerdo el apellido. ¿Por qué? Papá, ¿estás bien? Estás haciendo preguntas muy raras. César algo. Su propio padre, reducido a César algo en su memoria. Nuestro apellido, el apellido que ella llevaba, y no había hecho la conexión. No, mija. Solo estaba curioso. Que tengas buena noche. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad de mi departamento durante horas. No era solo ignorancia. Era negligencia voluntaria. Era más fácil para ellos verme como un viejo irrelevante que hacer el esfuerzo de conocer realmente quién había sido su padre. Al día siguiente llegó otro mensaje de texto, esta vez claramente destinado para mí. Papá, sobre la fiesta del viernes. Hemos decidido que es mejor que no vayas. Va a estar muy lleno, muy ruidoso, y van a hablar de cosas muy técnicas que te van a aburrir. Mejor quedamos para almorzar el sábado, ¿te parece? Leí el mensaje 3 veces. No era una sugerencia, era una decisión tomada. Hemos decidido. Como si yo fuera un objeto que se puede mover de un lugar a otro según la conveniencia de otros. Pero esta vez, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se arregló. Me levanté, fui a mi armario, y saqué el traje que había usado para mi boda con Marta. Estaba un poco ajustado, pero todavía me quedaba. Luego busqué entre mis documentos hasta encontrar lo que necesitaba, mi identificación original de empleado de la empresa, de cuando había trabajado como consultor después de vender mi sistema. También encontré las copias de las patentes, los contratos originales, y una carta de recomendación que me había escrito el CEO original antes de jubilarse. Me paré frente al espejo, vistiendo mi traje, con los documentos en mi mano. El hombre que me miraba desde el reflejo ya no era el viejo estorbo que mi familia veía. Era César, el creador de uno de los sistemas operativos más importantes de la historia. Tomé mi teléfono y le respondí a Verónica. Mija, he decidido que sí voy a ir a la fiesta. Necesito estar ahí. La respuesta llegó inmediatamente. Papá, ya hablamos de esto. No es una buena idea. Verónica, escribí, voy a ir. Con o sin tu aprobación. Es importante para mí. Papá, por favor. No hagas esto. Solo vas a pasar un mal rato, y nosotros también. Por favor. Pero ya había tomado mi decisión. Esa noche, el viernes, iba a ir a esa fiesta. Iba a ver con mis propios ojos cómo celebraban mi trabajo sin conocerme. Iba a escuchar cómo hablaban del genio perdido que había creado su sistema. Y tal vez, solo tal vez, iba a recordarles que ese genio no estaba perdido. Estaba justo ahí, en su propia familia,
esperando a que alguien se molestara en verlo realmente. Esa noche me acosté temprano, pero con una sensación extraña en el pecho. No era miedo ni ansiedad. Era algo que no había sentido en años. Anticipación. Mañana por la noche, después de tantos años de ser invisible, iba a ser visto de nuevo. El viernes por la noche me arreglé con el cuidado de un hombre que se prepara para la batalla más importante de su vida. Me puse el traje que había usado en mi boda con Marta, me peiné hacia atrás con gomina como hacía en mis años jóvenes, y guardé cuidadosamente en el bolsillo interior de mi saco los documentos que probarían quién era realmente. Mi identificación de empleado original, amarillenta pero legible. Las copias de las patentes con mi nombre. Los contratos firmados hace 40 años. El hotel donde se celebraba la fiesta era elegante, uno de esos lugares donde la gente importante de la ciudad celebra eventos importantes. Cuando llegué en taxi, vi empleados de la empresa entrando vestidos con sus mejores galas. Reconocí algunos rostros de las fotos que Verónica había mostrado en su teléfono. Gente joven, exitosa, segura de sí misma. Gente que no tenía idea de que el anciano que bajaba del taxi había hecho posible sus carreras. En la entrada, un joven con una tablet me detuvo cortésmente. «Disculpe, señor, ¿tiene su invitación?» «Soy César», le dije con la voz más firme que pude. «Soy el padre de Verónica Morales, del Departamento de Administración». El joven revisó su lista, frunciendo el ceño. «Lo siento, señor, pero no veo su nombre en la lista de invitados. ¿Está seguro de que está registrado?» Antes de que pudiera responder, escuché la voz de Matías detrás de mí. «¿Don César? ¿Qué está haciendo aquí?» Me di la vuelta y lo vi acercándose con pasos rápidos, claramente alterado. Llevaba un traje negro elegante y una expresión de pánico apenas disimulado. «Vine a la fiesta», le dije simplemente, como cualquier familiar de un empleado. Pero habíamos acordado que no iba a venir. Verónica le explicó que... «Matías», lo interrumpí, «nadie me pidió mi opinión sobre si quería venir o no. Se decidió por mí, sin consultarme. Pero yo soy un hombre adulto, y puedo tomar mis propias decisiones». El joven de la entrada nos miraba con curiosidad. Matías se dio cuenta de que estábamos atrayendo atención y bajó la voz. «Don César, por favor. Esto va a ser muy incómodo para todos. La gente va a hablar de cosas que usted no conoce, va a estar aburrido». «¿Cómo sabes que me voy a aburrir si no me has dado la oportunidad de escuchar de qué van a hablar?» En ese momento apareció Verónica, caminando rápidamente hacia nosotros con una sonrisa forzada que no logró ocultar su horror al verme ahí. Llevaba un vestido azul marino elegante y el collar de perlas que le había regalado Marta para su graduación. «Papá», dijo con voz tensa, «¿qué haces aquí? Te dije que...» «Me dijiste muchas cosas, mija, pero no me preguntaste qué quería yo». «Señor», intervino el joven de la entrada, «necesito resolver esto. ¿Va a ingresar a la fiesta o no?» Verónica y Matías intercambiaron miradas de pánico. Podían hacer una escena ahí mismo, frente a los colegas que ya empezaban a voltear a mirar, o podían dejarme entrar y lidiar con las consecuencias después. «Está bien», dijo Verónica finalmente, con los dientes apretados. «Es mi padre. Puede entrar». El joven nos permitió pasar, y caminamos hacia el salón principal en un silencio tenso. La fiesta ya estaba en pleno apogeo. Había al menos 200 personas, todas elegantemente vestidas, conversando en grupos pequeños mientras meseros circulaban con copas de champán y canapés. «Papá», me susurró Verónica al oído, «por favor, no hagas nada embarazoso. Solo, sonríe, saluda si alguien te habla, pero no trates de unirte a conversaciones sobre trabajo, ¿está bien? No hagas nada embarazoso, como si mi sola presencia fuera potencialmente embarazosa». «Verónica», le dije mirándola directamente los ojos, «yo no vine aquí a avergonzar a nadie. Vine porque tengo derecho a estar aquí». Matías se acercó con 2 copas de champán. «Don César, ¿por qué no nos sentamos en una mesa tranquila? Allá en el fondo hay menos ruido». Otra vez tratando de mantenerme al margen, lejos de donde pudiera escuchar conversaciones importantes. «Prefiero quedarme aquí», dije, tomando una copa de champán de un mesero que pasaba. «Me gusta observar a la gente». Durante la siguiente hora, fue exactamente como había esperado. Verónica y Matías me presentaron a algunos colegas como mi papá o mi suegro, siempre con esa sonrisa tensa que sugería que mi presencia era una carga que estaban soportando cortésmente. Las conversaciones eran superficiales, el clima, mi salud,
comentarios vagos sobre lo bonita que estaba la fiesta. Pero yo escuchaba las conversaciones que ocurrían a mi alrededor. Grupos de programadores y ejecutivos hablando con emoción sobre la actualización histórica que iban a anunciar. Escuché fragmentos que me hicieron estremecer. Van a honrar al creador original. Es increíble que su código siga siendo la base de todo. Ojalá pudiéramos conocer al genio que empezó todo esto. Estaba parado a 3 metros de ellos, y no tenía ni idea. Entonces, a las 9 de la noche, las luces se atenuaron y un hombre subió al pequeño escenario que habían montado en un extremo del salón. Era alto, distinguido, de unos 50 años, con cabello plateado perfectamente peinado. Su presencia comandaba respeto inmediato. Buenas noches a todos, dijo su voz amplificada por el micrófono. Soy Rafael Mendoza, CEO de la empresa, y quiero darles la bienvenida a esta celebración muy especial. Rafael. El nombre que había visto en las entrevistas online. El hombre que había hablado sobre el genio perdido que había creado su sistema operativo. Esta noche celebramos 40 años de innovación, continuó Rafael. 40 años desde que un programador visionario creó lo que se convertiría en la columna vertebral de nuestra empresa, y me atrevo a decir, de la industria tecnológica moderna. El salón se llenó de aplausos. Yo sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Esa persona, César, siguió Rafael, y mi corazón se detuvo al escuchar mi nombre salir de su boca, creó algo que ha resistido la prueba del tiempo. Su código, su visión, su genialidad técnica, siguen siendo relevantes hoy, 4 décadas después. Miré a Verónica y Matías. Estaban aplaudiendo junto con todos los demás, pero vi algo en sus ojos. Una chispa de reconocimiento. Finalmente estaban haciendo la conexión. Lamentablemente, continuó Rafael, perdimos contacto con César hace muchos años. Nos encantaría poder agradecerle personalmente, poder honrarlo como se merece. Si alguien aquí conoce a alguien llamado César que trabajó en programación en los años 80, por favor, háganoslo saber. El salón se llenó de murmullos. Gente hablando entre sí, preguntándose si conocían a algún César programador. Yo estaba parado ahí, invisible en medio de una multitud que me buscaba. Verónica me agarró del brazo. Sus ojos estaban enormes, llenos de una mezcla de shock y horror. Papá, me susurró, tú no puedes ser. El César del que están hablando, terminé su frase. Sí, mija, soy yo. Matías se había puesto pálido. No es posible. Usted nunca nos dijo. Ustedes nunca me preguntaron, respondí calmadamente. De hecho, cada vez que trataba de hablar sobre mi trabajo, me silenciaban. Me dijeron que mis historias eran aburridas, obsoletas, irrelevantes. Rafael seguía hablando en el escenario. Nuestro equipo de investigación ha estado tratando de localizar a César durante meses, preparándose para esta celebración. Queremos dedicar nuestra nueva actualización a su memoria, porque estamos seguros de que a estas alturas, lamentablemente, ya debe haber fallecido. A mi memoria. Estaban celebrando mi funeral mientras yo estaba parado ahí. Papá, Verónica me agarró más fuerte del brazo. Tienes que decir algo. Tienes que. Ahora si quieres que hable, mija, le pregunté. Ahora sí mi voz es importante. Matías se acercó más. Don César, nosotros no sabíamos. ¿Por qué nunca nos dijo quién era realmente? Lo intenté, le respondí. Pero cada vez que mencionaba mi trabajo, me decían que vivía en el pasado, que mis conocimientos estaban obsoletos, que no entendía la tecnología moderna. En el escenario, Rafael había sacado una tablet y estaba mostrando imágenes en una pantalla grande. Esta es la única foto que tenemos de César, dijo, y ahí apareció mi rostro joven, de 40 años atrás, llenando la pantalla. Todo el salón se quedó en silencio, mirando mi cara proyectada en esa pantalla gigante. Algunos empezaron a voltear, buscando entre la multitud, tratando de ver si había algún parecido con alguien presente. Papá, Verónica me susurró urgentemente, tienes que subir ahí. Tienes que decirles quién eres. Pero yo no me moví. Me quedé parado ahí, mirando a mi hija, a la mujer que había pasado años haciéndome sentir invisible, y le dije, ¿por qué, Verónica? ¿Para que puedan celebrar que el viejo estorbo resultó ser importante después de todo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese momento, mientras ella se daba cuenta del daño que me había hecho, mientras Matías entendía finalmente quién había sido su suegro todo este tiempo, decidí que era hora de que todos supieran quién era realmente César. Verónica me miraba con los ojos llenos de lágrimas,
pero yo no sentía compasión por ella en ese momento. Durante años había vivido con la humillación de ser tratado como un viejo senil, y ahora que sabía la verdad, quería que fuera yo quien decidiera cómo revelarla. Papá, por favor, me suplicó en voz baja, sube al escenario. Diles quién eres. Esto es increíble. ¿Increíble? Le pregunté manteniendo la voz calmada, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones. ¿Te parece increíble que tu padre, el hombre que has tratado como un estorbo durante años, resulte ser la persona más importante en esta habitación? Matías se acercó más, claramente nervioso. Don César, nosotros no sabíamos, usted nunca nos explicó claramente. ¿No les expliqué claramente? Los miré a ambos con una mezcla de dolor y determinación. Déjenme recordarles algunas conversaciones. Saqué mi teléfono y busqué las notas de voz que había estado grabando durante los últimos meses. Era un hábito que había desarrollado después de la muerte de Marta, grabar mis pensamientos para no olvidar los momentos importantes. Pero resulta que había grabado mucho más que eso. Escuchen esto, dije, y puse el audio en el volumen más bajo posible para que solo ellos pudieran oír. Era la voz de Verónica del mes pasado. Matías, mi papá otra vez está contando esas historias fantasiosas sobre haber inventado sistemas de computación importantes. Está empezando a preocuparme. ¿Tú crees que está desarrollando demencia? Porque cada vez se pone más insistente con esas historias. Verónica se puso pálida. Papá, eso fue sacado de contexto. ¿De contexto? Busqué otra grabación. Escuchen esta. Era la voz de Matías de 2 semanas atrás, hablando por teléfono. Sí, mi suegro vive en un mundo de fantasía. Se cree que inventó no sé qué sistema operativo famoso. Es triste ver cómo los viejos se inventan historias para sentirse importantes. Pero hay que seguirle la corriente para no lastimarlo. Matías abrió la boca para protestar, pero yo continué. Y esta es mi favorita, dije, buscando una grabación más reciente. Era Verónica hablando con una amiga. Mi papá es dulce, pero está completamente desconectado de la realidad. Ayer me dijo que había creado el sistema operativo que usamos en mi empresa. ¿Te imaginas? Un viejito que apenas sabe usar WhatsApp, creyendo que inventó tecnología revolucionaria. A veces da risa, pero también da pena. Las lágrimas de Verónica ya no eran de emoción, sino de vergüenza. Papá, nosotros, pensaban que estaba perdiendo la razón, terminé por ella. Pensaban que era un viejo senil que se inventaba historias para sentirse importante. En el escenario, Rafael seguía hablando sobre mi legado, sobre cómo mi trabajo había transformado la industria. César no solo creó un sistema operativo, decía, creó una filosofía de programación que sigue siendo relevante hoy. Su código era tan elegante, tan eficiente, que 40 años después seguimos usando los mismos principios fundamentales. Pero aquí está lo mejor, continué, sacando más grabaciones de mi teléfono. Ustedes no solo pensaban que estaba loco, estaban coordinando activamente para mantenerme alejado de cualquier conversación sobre tecnología. Puse una grabación de Verónica y Matías planeando la estrategia para la fiesta. Tenemos que asegurarnos de que papá no venga a la fiesta. Va a estar hablando de sus inventos imaginarios toda la noche. ¿Te imaginas si se acerca a algún ejecutivo y empieza con sus historias de programación? Nos haría quedar como los familiares del loco del pueblo. Matías intentó interrumpir. Don César, eso no es. ¿No es qué, Matías? No es exactamente lo que dijiste. Mi voz se estaba volviendo más fuerte, y algunas personas cercanas empezaron a voltear a mirar. Tengo horas de grabaciones donde ustedes dos planean cómo mantenerme ignorante de mi propia creación. Puse otra grabación, esta vez de una conversación telefónica entre ellos. Mi suegro sigue preguntando sobre el proyecto de actualización del sistema operativo. No podemos dejar que se meta en esas conversaciones. Ya sabes cómo se pone cuando escucha términos técnicos que no entiende. Empieza a inventar que él hizo cosas similares. Términos técnicos que no entiendo, repetí, como gestión de memoria, procesamiento multitarea, arquitectura de kernel. Términos que yo inventé. En ese momento, un hombre mayor que estaba cerca de nosotros se acercó. Era Ulises, el tío de Matías, el mismo que había estado sentado en la mesa de los viejos en la cena navideña. Disculpen, dijo con voz temblorosa, no pude evitar escuchar. ¿Están hablando de César el programador? Verónica y Matías lo miraron con sorpresa. Tío Ulises, no se meta en esto,
dijo Matías rápidamente. ¿Cómo no me voy a meter?, replicó Ulises con más firmeza de la que le había escuchado nunca. César, yo te reconocí desde la primera vez que te vi en casa de Matías, pero pensé que no querías que se supiera. Todos nos quedamos en silencio. Ulises continuó, yo trabajé en IBM en los años 80. Todos en la industria sabíamos quién era César. Su sistema operativo revolucionó todo. Cambió la forma en que pensábamos sobre la computación. Matías se veía como si hubiera visto un fantasma. Tío, ¿de qué está hablando? Estoy hablando de que tu suegro es una leyenda en el mundo de la programación, muchacho. Y ustedes lo han estado tratando como si fuera un viejo chocho. Ulises me miró con respeto genuino. César, ¿por qué nunca les dijiste quién eras realmente? Lo intenté, respondí, pero prefirieron creer que era un fantasioso senil en lugar de tomarme en serio. En ese momento, una mujer se acercó a nuestro grupo. Era elegante, de unos 40 años, con el aire de alguien importante en la empresa. Disculpen, dijo, soy Alicia, la directora de tecnología. No pude evitar escuchar que mencionaron a César el programador. ¿Alguno de ustedes lo conoce? Hubo un silencio incómodo. Verónica y Matías no sabían qué decir. Finalmente, Ulises habló. Alicia, permíteme presentarte a César. Me señaló, y vi cómo los ojos de Alicia se abrieron enormemente. ¿Usted es el César? ¿El creador de nuestro sistema operativo? Sí, respondí simplemente. Soy yo. Alicia se quedó sin palabras por un momento, luego exclamó, Dios mío, Rafael tiene que conocerlo. Llevamos meses buscándolo. Se dio la vuelta hacia el escenario y gritó, Rafael, ven acá. Lo encontramos. En ese momento, todo el salón se volvió hacia nosotros. Rafael dejó de hablar en el micrófono y bajó rápidamente del escenario, seguido por un grupo de ejecutivos. La multitud se apartó para dejarlos pasar, y de repente me encontré en el centro de un círculo de personas importantes, todas mirándome con una mezcla de incredulidad y respeto. ¿Usted es César?, preguntó Rafael cuando llegó frente a mí, sin aliento por la emoción. Sí, repetí. Soy César. Rafael miró mi rostro, comparándolo mentalmente con la foto que había mostrado en la pantalla. Es usted, murmuró. Realmente es usted. Luego se dirigió a Verónica y Matías. ¿Cómo es posible que trabajen aquí y no nos hayan dicho que conocían a César? Verónica balbuceó. Nosotros no sabíamos. ¿Cómo que no sabían? Rafael parecía genuinamente confundido. ¿Quién es este señor para ustedes? Es mi padre, admitió Verónica con la voz quebrada. ¿Su padre? Rafael la miró como si hubiera dicho algo imposible. Su padre es César, el creador de nuestro sistema operativo, y ustedes no lo sabían. Ellos sabían, intervine calmadamente. Solo decidieron que era más fácil creer que estaba loco que aceptar quién era realmente. Y ahí, frente a toda la empresa, frente a los colegas que Verónica tanto respetaba, la verdad finalmente salió a la luz. No solo sobre quién era yo, sino sobre cómo mi propia familia me había tratado. Los días que siguieron a la fiesta fueron los más intensos de mi vida desde la muerte de Marta. La revelación había sido como detonar una bomba en el centro de mi familia, y las ondas expansivas seguían extendiéndose. Rafael había insistido en que me quedara en la fiesta después de la revelación. Me llevó al escenario, donde recibí una ovación de pie de todos los empleados de la empresa. Hablé brevemente sobre mi trabajo, sobre la filosofía detrás del sistema operativo, sobre cómo había imaginado el futuro de la computación 40 años atrás. La audiencia colgaba de cada una de mis palabras, estos mismos profesionales que mi familia creía que me encontrarían aburrido e irrelevante. Verónica y Matías se habían quedado en una esquina del salón, observando con una mezcla de horror y fascinación cómo su viejo estorbo se convertía en el centro de atención y respeto. Varios ejecutivos de la empresa se acercaron a ellos durante la noche, preguntándoles cómo era posible que no hubieran sabido quién era su padre y suegro. Las explicaciones tartamudeadas de que nunca nos lo había dicho claramente sonaban cada vez más débiles y vergonzosas. Pero el verdadero impacto llegó al día siguiente. Sonó mi teléfono a las 7 de la mañana. Era Verónica, y su voz sonaba desesperada. Papá, necesitamos hablar urgentemente. ¿Puedes venir a casa? Cuando llegué a su casa, encontré a Verónica y Matías sentados en el sofá, ambos con expresiones de pánico. Sobre la mesa de centro había varios periódicos y una tablet mostrando artículos de noticias. Papá,
comenzó Verónica con voz temblorosa, las noticias están hablando de ti. De nosotros. Tomé uno de los periódicos. El titular era, la familia que no reconoció al genio, hija de creador de sistema operativo, trabajaba en la empresa sin saber quién era su padre. Leí el artículo. Un periodista que había estado en la fiesta había escrito una historia detallada sobre lo ocurrido. Describía cómo la familia del legendario programador César lo había tratado como un anciano irrelevante, como habían trabajado durante años en una empresa construida sobre su legado sin reconocerlo, como yo había sido excluido de la misma celebración de mi propio trabajo. Esto es un desastre, murmuró Matías, pasándose las manos por el cabello. En la oficina todos están hablando de esto. Mis colegas me miran como si fuera un idiota. No solo eso, agregó Verónica, mi jefe me llamó anoche. Quiere una reunión el lunes para discutir la situación. Papá, ¿qué vamos a hacer? Miré a mis dos hijos, estos adultos exitosos y seguros de sí mismos que ahora parecían niños asustados, y sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. ¿Qué van a hacer respecto a qué? Pregunté. Respecto a todo esto, gesticuló Verónica hacia los periódicos. La gente está diciendo que somos una familia horrible, que maltratamos a nuestro padre. Hay comentarios en internet, en las redes sociales. Nos están destrozando. Tomé la tablet y leí algunos de los comentarios en los artículos online. Era cierto, la gente estaba indignada. ¿Cómo pueden trabajar en una empresa y no saber que su padre creó el sistema que usan?, escribía alguien. Esta familia es el ejemplo perfecto de cómo la sociedad descarta a los ancianos, comentaba otro. El pobre hombre fue tratado como basura por sus propios hijos. Papá, Matías se inclinó hacia adelante, necesitamos que hagas algo. Que hables con los periodistas, que digas que todo esto es un malentendido. Que nosotros sí sabíamos quién eras, pero ¿qué, Matías? Que queríamos proteger tu privacidad, terminó débilmente. Lo miré durante un largo momento. ¿Quieren que mienta? No es mentir, protestó Verónica. Es presentar la situación de manera diferente. Más favorable. ¿Favorable para quién? Para todos nosotros, dijo ella. Para la familia. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, vi a algunos vecinos conversando en la acera, mirando ocasionalmente hacia la casa. La historia había llegado hasta el barrio. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, dije sin voltearme. No es que me hayan tratado mal durante años. Es que ahora que saben quién soy, su primera preocupación no es el daño que me hicieron a mí, sino el daño que esto les está haciendo a ustedes. Papá, eso no es cierto, protestó Verónica. Nosotros nos sentimos terribles ¿Por qué?, la interrumpí. ¿Se sienten terribles por haberme humillado durante años, o se sienten terribles porque ahora toda la empresa sabe que humillaron a alguien importante? El silencio que siguió fue mi respuesta. Esa tarde, mi teléfono no dejó de sonar. Periodistas, productores de televisión, bloggers de tecnología, todos querían mi versión de la historia. Rafael me llamó para ofrecerme un puesto como consultor honorario en la empresa, con un salario que era 10 veces lo que recibía de mi pensión. También me ofreció usar los recursos de la empresa para contrademandar a cualquier medio que estuviera distorsionando mi historia. Pero también llegaron llamadas más oscuras. César, me dijo una voz desconocida por teléfono, soy el abogado de Verónica y Matías. Ellos me han contratado para manejar esta situación. Necesitamos que hagas una declaración pública estableciendo que cualquier representación negativa de tu familia en los medios es falsa. ¿Quién eres tú para decirme qué necesito hacer? Soy alguien que está tratando de proteger a tu familia de un escándalo que podría destruir sus carreras. ¿Y si yo no quiero protegerlos? Hubo una pausa. César, entiendo que puedas estar molesto, pero piensa en las consecuencias. Si esta historia sigue creciendo, va a dañar a tus nietos también. ¿De verdad quieres que crezcan con este estigma? Esa noche no pude dormir. Caminé por mi pequeño departamento, pensando en todo lo que había pasado. En mi escritorio, al lado de la ventana, tenía una foto de Marta tomada poco antes de su muerte. En ella, sostenía un periódico donde salía un artículo sobre los 40 años de historia de la computación personal, y yo aparecía mencionado como uno de los pioneros olvidados. Mira, César, me había dicho ese día, todavía hablan de ti. Tu trabajo sigue siendo importante. Luego me había tomado de la mano con sus dedos ya debilitados por la enfermedad. Prométeme que nunca vas a dejar que te hagan sentir invisible.
Tú tienes valor, tienes una historia que contar. Tomé la foto y la sostuve contra mi pecho. Marta, susurré, ¿qué hago? ¿Los perdono para mantener la paz familiar, o defiendo mi dignidad aunque eso signifique perder a mi familia para siempre? Como siempre, ella no me respondió. Pero recordé algo que me había dicho durante sus últimos días. César, hay una diferencia entre ser bueno y ser un tonto. Ser bueno significa hacer lo correcto. Ser un tonto significa permitir que otros se aprovechen de tu bondad. Al día siguiente llegó el golpe final. Verónica apareció en mi departamento acompañada de dos personas que no conocía, una mujer mayor elegantemente vestida y un hombre de mediana edad con traje. Papá, dijo Verónica, te presento a la doctora Antonia Ruiz, es psicóloga geriátrica, y al licenciado Simón García, especialista en derecho familiar. Mi sangre se heló. ¿Qué significa esto? Papá, Verónica se sentó frente a mí, estamos preocupados por ti. Todo este estrés, toda esta atención mediática, creemos que no es bueno para tu salud mental. Señor César, intervino la doctora Ruiz, su familia me ha contado sobre algunos episodios recientes donde usted ha mostrado comportamientos inusuales. Grabar conversaciones privadas, aparecer en eventos sin invitación, confrontar a su familia públicamente. Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Mi propia familia estaba tratando de declararme mentalmente incompetente. Esto es increíble, murmuré. Papá, dijo Verónica, solo queremos ayudarte. Pensamos que tal vez necesitas supervisión. Alguien que te ayude a tomar decisiones importantes. ¿Como la decisión de hablar con los medios?, pregunté. Exactamente, respondió el licenciado García. Decisiones que podrían tener consecuencias legales o financieras. Me levanté lentamente, sintiendo como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Salgan de mi casa, dije con voz calmada pero firme. Papá. Salgan de mi casa ahora mismo, grité, y por primera vez en años, mi voz tuvo la autoridad que había tenido cuando era joven. Se fueron, pero sabía que volverían. Mi propia familia había decidido que era más fácil silenciarme que enfrentar las consecuencias de sus actos. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi departamento, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a ser víctima otra vez. No iba a permitir que me silenciaran, que me controlaran, que me hicieran invisible. Era hora de que César luchara de verdad. Al día siguiente de que mi propia familia tratara de declararme incompetente, me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No era rabia lo que sentía, sino determinación. Durante décadas había sido un hombre gentil, complaciente, que prefería evitar conflictos. Pero Marta tenía razón, hay una diferencia entre ser bueno y ser un tonto. Mi primer llamada fue a Rafael, el CEO de la empresa. Rafael, necesito un favor. César, cualquier cosa. ¿Qué necesitas? Necesito los mejores abogados que tengas. No para demandar a nadie, sino para protegerme de mi propia familia. Hubo una pausa. ¿Qué está pasando? Le conté sobre la visita de la psicóloga y el abogado, sobre el intento de mi familia de declararme incompetente para silenciarme. Rafael se indignó tanto como yo esperaba. Eso es inadmisible, César. Te voy a conectar con Moisés Herrera, el mejor abogado de familia de la ciudad. Es un hombre de principios, y cuando sepa lo que está pasando, te va a ayudar sin dudarlo. 2 horas después estaba sentado en la oficina de Moisés Herrera, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y ojos agudos que me recordaron a los de Marta cuando estaba concentrada en algo importante. César, me dijo después de escuchar mi historia completa, lo que su familia está intentando hacer es un abuso de los procesos legales. Usted está completamente competente, como demuestra claramente esta conversación. Pero necesitamos ser proactivos. ¿Qué recomienda? Primero, vamos a solicitar una evaluación psicológica independiente que demuestre su competencia mental. Segundo, vamos a documentar todo el patrón de abuso emocional que ha sufrido. Y tercero, me miró directamente los ojos, vamos a asegurarnos de que tengan consecuencias por intentar manipular el sistema legal. Durante los siguientes días, Moisés trabajó con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Organizó mi evaluación psicológica con un especialista independiente, quien no solo confirmó mi completa competencia mental, sino que elogió mi lucidez y memoria excepcional para mi edad. Mientras tanto, yo me dediqué a recopilar evidencia. Tenía meses de grabaciones que documentaban cómo mi familia me había tratado. Tenía mensajes de texto donde coordinaban mantenerme ignorante de mi propio legado.
Tenía fotografías de eventos familiares donde me habían relegado a la mesa de los viejos. Tenía correos electrónicos donde discutían mi deterioro mental imaginario. Pero la evidencia más poderosa llegó de una fuente inesperada: Ulises, el tío de Matías. César, me llamó una tarde, necesito verte. Tengo algo que creo que te va a interesar. Cuando nos encontramos en un café cerca de mi departamento, Ulises puso una pequeña grabadora sobre la mesa. Después de lo que pasó en la fiesta, empecé a prestar más atención a las conversaciones familiares, me dijo. Ayer Matías y Verónica vinieron a visitarme, tratando de convencerme de que testificara sobre tu deterioro mental. Les dije que no, por supuesto, pero grabé la conversación sin que se dieran cuenta. Reprodujo la grabación. Era la voz de Verónica. Tío Ulises, necesitamos que nos ayudes. Papá está fuera de control desde lo de la fiesta. Está hablando con periodistas, está recibiendo ofertas de trabajo, está tomando decisiones que van a afectar a toda la familia. Necesitamos que un juez lo declare incompetente para protegerlo de sí mismo. Luego se escuchaba la voz de Matías. Es por su propio bien, tío. Los medios lo están manipulando, lo están usando para sus historias. Si conseguimos que lo declaren incompetente, podremos manejar sus asuntos y protegerlo de toda esta atención. Pero lo que más me impactó fue lo que dijo Verónica después. Además, si él sigue hablando con los medios, va a arruinar nuestras carreras para siempre. La gente ya nos está señalando como los hijos horribles que maltrataron a su padre genio. Si esto continúa, nunca vamos a poder recuperar nuestra reputación. Ahí estaba la verdad desnuda, no les importaba mi bienestar. Les importaba su reputación. Ulises me miró con tristeza. César, nunca pensé que mis propios familiares fueran capaces de algo así. Gracias, Ulises. Esto es exactamente lo que necesitaba. Esa tarde, Moisés presentó una petición judicial preventiva, solicitando que se prohibiera a mi familia cualquier intento de declararme incompetente sin mi consentimiento expreso. Adjuntó toda la evidencia que habíamos recopilado, las grabaciones, los mensajes, la evaluación psicológica y el testimonio de Ulises. Pero también hizo algo más inteligente, programó una conferencia de prensa. César, me explicó, su familia está usando las relaciones públicas como un arma contra usted. Es hora de que usted use la misma arma, pero con la verdad de su lado. La conferencia de prensa se realizó en el salón de eventos del hotel más elegante de la ciudad. Asistieron periodistas de los principales medios, bloggers de tecnología y representantes de organizaciones de derechos de los adultos mayores. Rafael también estuvo presente, junto con varios ejecutivos de la empresa, mostrando su apoyo público. Me senté frente a un océano de cámaras y micrófonos, con Moisés a mi lado, y por primera vez en años me sentí completamente en control de mi propia narrativa. Buenos días, comencé. Mi nombre es César, y durante 40 años fui una de las personas más influyentes en el desarrollo de la computación moderna. Pero durante los últimos 5 años, mi propia familia me ha tratado como si fuera un viejo senil cuyas contribuciones no tenían valor. Procedí a contar mi historia completa. No con amargura, sino con la dignidad calmada de un hombre que finalmente había decidido defenderse. Hablé sobre las humillaciones sistemáticas, sobre cómo me habían excluido de mi propia familia, sobre cómo habían trabajado durante años en una empresa construida sobre mi legado sin reconocerme. Luego Moisés tomó el micrófono. Lo que están viendo aquí no es solo una disputa familiar, dijo. Es un patrón de abuso sistemático contra un adulto mayor, perpetrado por familiares que deberían haber sido sus protectores. Peor aún, cuando el señor César decidió defenderse y reclamar su dignidad, su familia intentó silenciarlo usando el sistema legal, alegando falsamente que era incompetente mental. Reprodujo algunas de las grabaciones más damning, incluyendo la conversación que Ulises había capturado. El silencio en la sala era absoluto cuando se escuchó la voz de Verónica admitiendo que su principal preocupación era su propia reputación. El señor César no está buscando venganza, continuó Moisés. Está buscando justicia. Está buscando que se reconozca que los adultos mayores tienen derecho al respeto, a la dignidad y a tener voz en sus propias vidas. Cuando terminó la conferencia de prensa, me sentía como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo, mi voz. Esa noche, mi teléfono sonó constantemente. Periodistas queriendo entrevistas de seguimiento. Organizaciones de derechos de adultos mayores ofreciéndome plataformas para hablar. Empresas tecnológicas invitándome a dar conferencias sobre mi trabajo. Pero la llamada más importante llegó de Rafael. César,
Acabamos de tener una reunión de emergencia de la junta directiva, me dijo. Queremos ofrecerte algo más que un puesto de consultor. Queremos nombrarte director honorario de innovación tecnológica, con un salario acorde a tu contribución histórica a la empresa. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que finalmente vas a recibir el reconocimiento y la compensación que merecías desde hace 40 años. Y significa que vas a tener la independencia financiera para nunca más depender de gente que no te valora. Acepté la oferta. No por el dinero, sino por lo que representaba, el reconocimiento oficial de que César no era un viejo estorbo, sino una leyenda viviente de la tecnología. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente. No como un hombre vencido, sino como un hombre que había luchado por su dignidad y había ganado. La guerra no había terminado, pero había ganado la batalla más importante, la batalla por recuperar mi propia voz. 6 meses después de la conferencia de prensa, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La oficina que Rafael me había asignado en la empresa tenía vista a toda la ciudad, y desde mi ventana podía ver el edificio donde vivía en mi pequeño departamento. Era una vista simbólica, podía ver exactamente qué tan lejos había llegado. El puesto de director honorario de innovación tecnológica no era solo ceremonial. Trabajaba con los equipos de desarrollo más jóvenes, compartiendo mi experiencia y aprendiendo sobre las nuevas tecnologías. Los programadores de 20 y 30 años me escuchaban con el mismo respeto que antes solo había recibido de las computadoras. Don César, me dijo una mañana Alicia, la directora de tecnología, el equipo de inteligencia artificial quiere consultarle sobre la arquitectura de su sistema original. Creen que algunos de sus principios de eficiencia podrían aplicarse a los algoritmos modernos. Era irónico. Mi familia me había dicho durante años que mi conocimiento era obsoleto, que no entendía la tecnología moderna. Pero resultó que los principios fundamentales que había desarrollado 40 años atrás seguían siendo relevantes para las tecnologías más avanzadas de hoy. Pero el verdadero cambio no estaba en mi carrera profesional, sino en mi vida personal. Había usado parte de mi nuevo salario para comprar una casa pequeña, pero cómoda en un barrio tranquilo de la ciudad. No era grande ni ostentosa, pero tenía un estudio donde podía trabajar y un jardín donde podía sentarme a recordar a Marta. En la pared del estudio había colgado la foto de nuestro día de bodas, junto con el último artículo que habían escrito sobre mí, donde me llamaban el pionero redescubierto de la era digital. Los fines de semana, Ulises venía a visitarme. Se había convertido en algo más que el tío de mi exyerno, se había convertido en un verdadero amigo. Compartíamos historias de los viejos tiempos de la computación, jugábamos ajedrez, y a veces simplemente nos sentábamos en silencio cómodo, dos hombres mayores que habían encontrado respeto mutuo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de todo esto?, me dijo Ulises una tarde mientras observábamos las plantas de mi jardín. No es que hayas recuperado tu fama o tu dinero. Es que recuperaste tu dignidad. Tenía razón. El dinero era agradable, el reconocimiento profesional era satisfactorio, pero lo que realmente importaba era que ya no me despertaba cada mañana sintiéndome invisible. Por supuesto, no todo había sido fácil. Verónica y Matías habían enfrentado consecuencias en su trabajo. Aunque Rafael no los había despedido, sus carreras habían sufrido. Era difícil respetar a empleados que habían tratado tan mal a la persona más importante en la historia de la empresa. Matías había sido transferido a un departamento menos prestigioso, y Verónica había perdido la promoción que esperaba. Pero lo que más me impactó fue descubrir que no eran los únicos en mi familia que sabían quién era yo. Una tarde recibí una llamada inesperada. «Señor César», habla Antonia, la hermana de su esposa Marta. Antonia vivía en otra ciudad y casi no había tenido contacto con ella desde el funeral de Marta. «Antonia, qué sorpresa escucharte». «César, vi las noticias sobre lo que pasó con Verónica y Matías. Necesito contarte algo que debería haberte dicho hace años». Nos encontramos la semana siguiente cuando ella vino a visitarme. Era una mujer de 70 años, con los mismos ojos inteligentes que había tenido Marta. «César», me dijo mientras tomábamos café en mi cocina, «Marta me contó quién eras desde el principio. Durante todos estos años, cada vez que Verónica me visitaba y me contaba cómo te trataba, yo trataba de defenderte. Pero ella siempre me decía que yo no entendía, que tú habías cambiado después de la muerte de Marta, que te habías vuelto fantasioso. ¿Y tú le creíste?» «Al principio no. Pero cuando no contestabas mis llamadas, cuando no venías a las reuniones familiares, pensé que tal vez era cierto que habías cambiado». Se detuvo, con lágrimas en los ojos. «César,
Lo siento mucho. Debería haber venido a verte, debería haber confiado en lo que sabía sobre ti en lugar de confiar en lo que me decían. Era otra revelación dolorosa. Mi familia política también había sabido quién era yo, pero había elegido creer las mentiras de Verónica en lugar de buscar la verdad por sí mismos. Pero Antonia trajo algo más que disculpas. Trajo una caja llena de cartas. Estas son cartas que Marta me escribió durante sus últimos meses, me explicó. En ellas habla mucho sobre ti, sobre su preocupación de que la familia no te estuviera valorando adecuadamente. Pasé esa noche leyendo las cartas de Marta. En una, escrita pocas semanas antes de su muerte, decía: Antonia, estoy preocupada por César. Verónica y Matías lo tratan como si fuera un viejo chocho, pero él sigue siendo el mismo hombre brillante que cambió el mundo. Temo que después de mi muerte lo van a hacer sentir invisible. Si eso pasa, prométeme que lo vas a defender. Prométeme que le vas a recordar quién es realmente. En otra carta, más reciente, Marta había escrito: César está empezando a creerse las cosas que le dicen sobre sí mismo. Ayer me dijo que tal vez Verónica tenía razón, que tal vez sus historias sobre programación eran aburridas. Le dije que no, que él había hecho cosas increíbles, pero veo que las dudas lo están afectando. Si me pasa algo, necesito que alguien le recuerde que su vida tuvo significado. Lloré esa noche. No de tristeza, sino de gratitud. Marta había sabido exactamente lo que iba a pasar, y había tratado de protegerme incluso después de su muerte. 3 meses después, recibí una visita inesperada. Era Verónica, pero no la Verónica segura y exitosa que conocía. Esta era una mujer que había envejecido años en pocos meses, con ojeras profundas y una humildad que nunca le había visto antes. Papá, me dijo cuando abrí la puerta, ¿podemos hablar? La dejé entrar, pero no la invité a sentarse. No estaba listo para esa comodidad todavía. Papá, he estado en terapia, comenzó, tratando de entender cómo llegamos a este punto. ¿Cómo pude ser tan ciega, tan cruel? ¿Y qué has descubierto? Que tenía miedo, admitió con la voz quebrada. Miedo de que si reconocía quién eras realmente, me daría cuenta de lo insignificante que era yo en comparación. Era más fácil hacerte pequeño que aceptar que yo nunca sería ni la mitad de importante que tú. Era la primera vez que escuchaba algo parecido a la verdad salir de sus labios. También descubrí las cartas de mamá, continuó. Antonia me las mostró. Mamá sabía exactamente lo que yo te estaba haciendo, y trató de detenerme. Pero yo no quise escuchar. Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. Papá, no espero que me perdones. Sé que he perdido el derecho a ser tu hija. Pero quería que supieras que finalmente entiendo quién eres, y que me voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar el daño que te hice. La miré durante un largo momento. Era tentador rechazarla, como ella me había rechazado a mí tantas veces. Pero recordé algo que Marta siempre decía: la venganza te mantiene conectado a quienes te lastiman. El perdón te libera. Verónica, le dije finalmente, no voy a fingir que no me lastimaste. No voy a fingir que las cosas pueden volver a ser como antes. Pero si realmente quieres compensar el daño, vas a tener que ganarte mi respeto de nuevo. Y eso va a tomar tiempo. Ella asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo que sea necesario, papá. Lo que sea necesario. Han pasado 2 años desde entonces. Verónica viene a visitarme cada domingo, no como la hija que se siente obligada a ver a su padre viejo, sino como una mujer adulta que está aprendiendo a conocer realmente al hombre que la crió. Hemos tenido conversaciones difíciles, momentos de tensión, pero también momentos de conexión genuina. Matías aún no ha venido a disculparse. Quizás nunca lo haga. Y está bien. He aprendido que no puedo controlar las acciones de otros, solo las mías propias. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi estudio, miro la foto de Marta y le sonrío. Lo logré, mi amor, le susurro. Recuperé mi voz. Recuperé mi dignidad. Y más importante, ayudé a nuestra hija a encontrar la suya. Porque eso es lo que realmente aprendí de toda esta experiencia. La dignidad no es algo que otros te pueden dar o quitar. Es algo que tú decides conservar, sin importar cómo te traten los demás. Al final del día, no quería solo el dinero o el reconocimiento. Quería que me vieran como un hombre de valor. Y ahora, cada mañana cuando me miro en el espejo, veo exactamente eso, un hombre que luchó por su dignidad y la recuperó. Y eso, más que cualquier sistema operativo o innovación tecnológica, es el legado del que me siento más orgulloso.